Dios quiere llevar su carga y Él tiene una expectativa enorme. Pero eso sí, lo único que espero es que cuando ocurra el milagro, cuando suceda lo que Dios quiere que suceda en su vida, usted testifique. Que usted abra sus labios hermosos, maravillosos que Dios le ha dado y usted pueda darle la gloria y la honra al Señor. Él empieza diciendo en esta tarde, el Espíritu Santo le dice a usted en esta tarde: nunca olvide quién es el hacedor de maravillas. Eso es lo primero que Él quiere recordarle a usted en este día. Que pase lo que pase, Él es el hacedor de maravillas. Por eso quiero invitarlo a que recordemos lo que vimos hace 2 semanas. Vamos de nuevo a Éxodo capítulo 17, perdón. Y vamos al versículo 8 nuevamente. Lo voy a leer para aquellos que no nos pudieron acompañar hace 2 semanas. Y los que estuvieron, pues les va a recordar un poco lo que hablamos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 17:8 que los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Versículo 10 dice: Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, ¿sí se acuerda lo que hicimos hace 2 semanas? ¿Quién se ganó la competencia? ¿No está aquí ningún ganador? Ah, ya está, muy bien. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de ¿quiénes? Dígale al del lado, de los israelitas. ¿Y quiénes son los israelitas? El pueblo de Dios. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de ¿quién? De los israelitas. Pero dice la palabra que cuando a Moisés se le cansaron los brazos, él los bajaba y la batalla se inclinaba a favor de ¿quién? De los amalecitas. Ahora versículo 12 dice: cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho. Dígale al del lado: sosténgame el brazo, por favor. Ayúdeme. Tenga misericordia de mí, hoy estoy cansado, pero ayúdele. Esos brazos ahí todos, no. Dígale al del lado: ayúdeme, necesito ayuda. ¿Quiénes le sostuvieron los brazos? Dice, uno le sostuvo el izquierdo y el otro el derecho. Entonces supongamos que Aarón le sostuvo el brazo derecho. Entonces mire a ver a su derecha y dígale: hola Aarón, no sabía que te llamabas Aarón. Y ahora mire a la izquierda y salude a Hur. Hur. Pero mire lo interesante del versículo 12. Mire cómo finaliza el versículo. Dice: finalmente pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Ok, entonces la primera forma de llevar las cargas la vimos hace 2 semanas. Cuando usted está cansado, cuando usted ya no sabe qué más hacer, cuando usted se siente en la mitad de ese océano, en un pedazo de tabla, que no se ve absolutamente nada, no hay agua, no hay comida, lo único que usted ve es tiburones ahí alrededor. La primera forma para llevar la carga es ir a la presencia de Dios. Y antes de recordar lo que es ir a la presencia de Dios a llevar la carga, permítame recordarle que es una carga. Una carga es un peso literal que usted siente en su espalda. Es algo que no lo deja mantenerse totalmente erguido. La Biblia dice que Satanás puso sobre nosotros un yugo. El yugo es el que nos hace ir siempre con la cabeza abajo. La expectativa de Dios es que usted camine erguido, que usted siempre tenga el rostro en alto. Cuando yo estaba en el ejército,
la primera instrucción que nos dieron fue: aprenda a caminar con el rostro erguido. Es parte de la milicia, es parte de la formación militar. ¿Por qué? Porque si usted camina siempre con la cabeza hacia abajo o con la cabeza agachada, usted siempre va a correr el riesgo de ¿qué? De tropezarse con facilidad y caer. Yo no lo entendía, yo no lo sabía, y por eso muchos de nosotros cuando caminamos parecemos buscando petróleo. ¿No le ha pasado? Usted conoce personas así que todo el tiempo, uy, ¿qué pasó? Resulta que no tiene la mirada enfocada en lo que sigue, sino está mirando el corto plazo. Y eso es lo que el enemigo hace en nuestra vida: ponernos esa carga para que nosotros no podamos ver lo que está delante. Por eso Pablo dice: prosigo a la meta, me despojo de las cosas que están atrás. No pretendo haberlo alcanzado, miro lo que sigue, porque allá está el galardón. El propósito del enemigo es que nosotros no veamos el galardón. El propósito de Satanás es que seamos temporales, todo en el corto plazo. Y Dios tiene algo maravilloso en el mediano y en el futuro plazo. Por eso Dios dijo que fuéramos los que estábamos cargados, trabajados. ¿Y qué dice Mateo 11:28? Que Él nos haría ¿qué? Descansar. Dígale al de lado: Dios quiere que tú descanses. La batalla es algo que desgasta. La vida diaria agota. Cuando yo estaba en mis entrenamientos militares, al final del día yo terminaba ¿qué? Exhausto. Pero la idea de los capitanes, de los tenientes, de los sargentos, la idea de todos ellos era que hacernos lo más difícil el entrenamiento, para que cuando llegara la verdadera batalla nos pareciera un juego. Nosotros tenemos que entender que la batalla es diaria, y por eso Pablo le dice a Timoteo: hay que pelear la buena batalla de la fe. La batalla es diaria. Lo extraño sería que al finalizar un día o una situación o un problema no termináramos cansados. Eso sería lo extraño. Pero la realidad es que todos enfrentamos cargas. Jesús dijo: en el mundo hay aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. Entonces Jesús nos hace una invitación en Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 y dice: vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, y yo los haré descansar. Ahora veíamos una situación. ¿Cuáles son los tipos de carga que nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria? Todos, no importa si vive en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, si vive lejos de Montería o en Montería, no importa. Todos, sin importar condición social, nombre, apellido, dirección, todos enfrentamos cargas similares. Una carga es la carga del pecado. Otra carga son las cargas de las tentaciones. Recuerde que cada uno es ¿qué? Tentado por sus propias pasiones. Y tenemos que aprender a llevar esa carga. Otra carga es la carga de ¿qué? De los problemas, de las situaciones, de las necesidades. En mayor o menor escala todos tenemos un problema. Le aseguro que si yo pudiera pasar por cada uno de los puestos anotando por qué quiere que ore, usted me diría alguna cosa. ¿A cuántos les gustaría que yo orara por usted? Porque la Biblia dice: oren unos por otros. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y es eficaz. Entonces, si yo pudiera pasar por cada puesto, le aseguro que cada uno me diría: ay, mire, tengo una situación, mire que mi mamá está enferma, mire que mi papá tiene tal cosa, mire que mi hijo tal cosa, mire que en el colegio tal, mire que las finanzas, mire que en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicción. Entonces tenemos que aprender a llevar esas cargas. ¿Cómo? Primero, llevándolas a Jesús. Aarón y Hur lo primero que hicieron fue colocarle una roca a Moisés para que él se sentara. Y veíamos que esa roca se llama Jesucristo. Pero muchos no obtienen el verdadero reposo, el verdadero descanso del que habla la palabra de Dios, la paz indescriptible que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque se quedan simplemente en el primer punto del descanso con el Señor. Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces la gente vamos y oramos y le entregamos todo lo que nos pesa al Señor. Pero resulta que Jesús más adelante en el versículo 29 sigue diciendo:
Está bien, vengan, traigan su carga. Pero dice, aprendan de mí, lleven mi yugo. Yo soy manso y humilde. Eso significa que para poder descansar en el Señor yo tengo que aprender a llevar o debo llevar un estilo de vida acorde a la palabra de Dios. Debo esforzarme. Cuando Jesús se encontró con la mujer que la habían capturado en el momento del adulterio, la llevaron frente a Jesús y le dijeron, bueno, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos una vida de pecado. Todos. En cierto momento de nuestro día vamos a fallar. Pero gracias a Jesús que podemos confesar nuestros pecados y ser libres de esa maldad. Pero eso no implica que yo debo quedarme viviendo en el pecado repetitivo. Si yo quiero aprender a descansar, si yo quiero deleitarme en los delicados pastos que habla el Salmo 23, quiero ser pastoreado junto a las aguas de reposo, debo llevar una vida acorde a la palabra de Dios. ¿Será que lo va a lograr usted en sus fuerzas? ¿Será que lo voy a lograr en mis propias fuerzas? No. Porque el único que convence de pecado se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos relación con el Espíritu Santo. Y por eso Él dice, aprendan de mí. Mi yugo es fácil y ligero. Y también entonces para poder descansar en el Señor, para poder llevar las cargas con Dios, debemos ¿qué? Confiar en Él, en su providencia. Hoy le hablo a su problema, no le estoy hablando a usted, le estoy hablando a sus emociones. Porque las emociones son las que quieren gobernar sobre nuestra parte espiritual. Y yo por eso, el salmista le dice, alma mía, bendice al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque el salmista conocía que las emociones son peligrosas. Sus emociones y mis emociones no nos dejan entrar en el reposo del Señor. Y por eso hoy le hablo a su problema. Yo no le hablo a usted, cuando señalo así no lo estoy señalando a usted, le estoy hablando a su problema. Y le estoy diciendo a su problema que hoy Él se va a sujetar a Jesucristo. Que usted hoy va a conocer el verdadero poder de Dios y vamos a poder disfrutar ¿de qué? De la paz. Aunque el problema no se vaya. Yo le hablaba a usted hace 2 semanas que hay veces que las cargas van a desaparecer literalmente. Dios lo va a hacer inmediatamente. Pero hay otras que van a ser progresivas mientras aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos en este desierto. Así que no le tenga miedo al desierto. El Espíritu Santo me hablaba y me decía, no le tengas miedo al desierto, porque ahí es donde vas a verdaderamente poder experimentar todo el poder sobrenatural de Dios. ¿Dónde hizo Dios los mayores milagros? En el desierto. Alimentaba a todo un pueblo con el pan del cielo. Trajo codornices, sacó agua de donde no había. Los llevó a un oasis llamado Elim. ¿Para qué? Para que el pueblo no pereciera. Pero usted y yo debemos ¿qué? Aprender a esperar. Dígale al del lado, tranquilo. Dígale, Bobby, tranquilo, Bobby. Va a llegar. Dios lo va a hacer. Y por eso hoy quiero complementar y terminar la segunda parte de esta predicación. ¿Cuál es la segunda forma en que Dios quiere que usted y yo aprendamos a llevar la carga? La primera y la fundamental es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy cargado, estoy afligido, estoy necesitado, tengo problemas. Buscarlo a Él. Dice, busca primero mi reino y mi justicia y lo demás será añadido. Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Yo quiero que usted examine muy bien su cuerpo. Piense cómo se vio usted esta mañana en el espejo, o aún ahora antes de venir a la iglesia. ¿Se miró? Dijo, sí, estoy bien. ¿Estoy peinado o despeinado? Yo quiero que usted mire bien. Tóquese las orejas. Peínese las cejas. Ahora rásquese la nariz. Tóquese un pie. Ahora tóquese el otro. ¿Qué pasaría en usted hoy si yo le dijera que tiene dolor de muela? ¿Alguna vez ha sentido un dolor de muela? ¿Qué le ha afectado el dolor de muela?
todo. Le duele el pelo, le duele la oreja, no quiere que lo saluden, no quiere que le hablen. Usted lo único que quiere es al doctor Marlon para que le arregle la muela, ¿cierto? Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque la Biblia dice que nosotros somos cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a sentir el dolor del otro miembro de nuestro cuerpo. Si a usted le duele el dedo meñique, a usted le duele todo el cuerpo. Su cuerpo se molesta. Cuando hay una infección, todo el cuerpo lo manifiesta. Y por eso la segunda forma en que debemos aprender a llevar la carga es, como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente, dice, sobrellevar la carga o sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Que como miembros de una familia, como miembros de una iglesia, debemos aprender a llevar las cargas unos de otros. Así que mire muy bien al que tiene a su lado y dígale, le tocó hoy. Hoy le va a tocar llevar mi carga. Y mire lo interesante del versículo, dice sobrellevad. Y yo quiero que usted le preste atención a la forma como Pablo escribe el verbo. Dice sobrellevad. Ese verbo está en una forma ¿qué? Imperativa. Hay una orden explícita ahí a cada persona. Dice sobrelleven. No dice por favor, miren a ver, consideren, sino sobrelleven. Hay una obligación. Pero para entender bien a quién está dirigida la obligación, yo quiero que usted mire Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1. ¿Ya lo encontró? ¿A quién le está hablando Pablo? Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, recuerde el tipo de carga. Hay una carga que es la carga ¿de qué? Del pecado. Y Pablo está diciendo, ojo, hermanos, le está hablando ¿a qué? A la iglesia. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son ¿qué? Espirituales. O sea, este versículo de sobrellevar las cargas, ¿a quién está dirigido? A los que son maduros espiritualmente. Tal vez usted está empezando en el camino del Señor. Tal vez usted apenas está dando sus primeros pinitos. Significa que esta es una prédica que usted aplicará en un tiempo. Pero tal vez hoy usted está en el liderazgo o se está formando para ser líder en el día de mañana. Significa que prontamente esta prédica la tendrá que poner en práctica. Porque Pablo está diciendo que los que son espirituales deben ¿qué? Restaurar, sobrellevar las cargas unos de otros. Y Pablo lo confirma en Romanos capítulo 15, versículo 1. Dice que los que son fuertes espiritualmente deben soportar las flaquezas de los débiles y no deben agradarse a sí mismos. ¿Cuál es la expectativa de Dios? La expectativa de Dios es que aprendamos a llevar la carga a Él, pero que también veamos a través de nuestros hermanos la oportunidad de cumplir la ley de Cristo. Le hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso Pablo le dice, mire, no se trata de ustedes. Lleven las cargas de otros. Y a veces nuestra vida se convierte en mi carga, mi carga, mi carga, mi carga. Y todo es mi carga. Y todo es mi problema. Y todo es mi situación. Sí. Pero la Biblia dice, hay una oportunidad maravillosa de cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esa oportunidad? Ayúdale a llevar las cargas al que no tiene fuerzas. ¿Usted alguna vez ha cargado algo que no puede llegar a alguien y lo ayuda? ¿Usted qué siente? ¡Qué alivio! Dios quiere que dentro de su cuerpo, que dentro de su iglesia exista el compañerismo. Y por eso Él hace un llamado y dice, los que son maduros espiritualmente, encárguense de aquellos que son débiles, de los pequeños. Pablo llega a la iglesia de Corinto y le dice, mire, no les puedo hablar como a espirituales, me toca volver a hablarles como a carnales, como a niños recién nacidos. En la vida cristiana todos debemos entender que hay personas maduras, pero también hay bebés.
¿Y sabe cuál es la expectativa falsa a la que llegamos a la iglesia? Pensamos que si alguien se sienta en una silla en este lugar ya fue transformado por el Espíritu Santo, ya cambió. Y tiene que haber abandonado las viejas tendencias de su vida, los hábitos pecaminosos. Y la Biblia dice que nosotros vivimos un proceso. Por eso yo debo como maduro entender ¿a qué? A los débiles. Dice, soporta a los débiles. Porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Dios está tan interesado en el compañerismo? Porque Dios está tan interesado en que usted y yo aprendamos a ser maduros espiritualmente para luego llevarle las cargas a otros. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 y 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces dígale al de lado, es mejor estar acompañado que solo. Ahora, ¿por qué me cuesta tanto? Yo me hice un par de preguntas que se las quiero transmitir a usted en esta tarde. Son dos preguntas que yo quiero que usted ahí, de manera muy honesta, las escriba, o es que escriba simplemente la respuesta. Primera pregunta: ¿usted alguna vez le ha pedido ayuda a un hermano cristiano o una persona cristiana madura cuando ha estado en pecado? Mire, no puedo con esta lucha. Mire, no puedo con esta situación, sigo viendo pornografía, me emborracho, mire, estoy sometido a las drogas, soy adúltero. ¿Alguna vez, cuando usted se ha encontrado bajo la carga del pecado, ha pedido ayuda? ¿O más bien usted se ha escondido detrás del pecado y está esperando a que la situación se resuelva y usted pueda salir de ahí? No le cuente al del lado, simplemente anote y diga A o B, sí. ¿Le he comentado o no? Sí, me he escondido detrás de la situación mientras trato de salir de ahí. Ahora, una segunda pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Ha pedido la ayuda de otra persona madura espiritualmente cuando está lleno de problemas? Cuando está abrumado por las circunstancias, cuando usted se siente en la mitad del océano con una pequeña tablita que es lo que lo está salvando en el momento, ¿ha pedido ayuda? ¿O a usted le gusta solucionar todo solo? Yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Dígale de lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debo entender que el propósito de Dios en ciertas circunstancias de mi vida es que vaya y pida ayuda. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto ir a donde otra persona a pedirle ayuda? Yo hice un análisis de cómo ha sido mi proceso. Y le pregunté a Dios, bueno Dios, ¿yo por qué no llegué más rápido? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello otro? Y Dios me dijo, 7 razones por las cuales tú no hiciste esto antes. ¿Por qué te costó tanto pedirle ayuda a otras personas? ¿Por qué te creíste el llanero solitario? ¿Y por qué quisiste resolverlo todo solo? Y Dios me dijo 7 razones. La primera, por la cual a mí me cuesta pedir ayuda dentro del cuerpo de la iglesia. Porque a mí me cuesta abrir mi corazón a una persona madura espiritualmente y decirle, mire, este es mi problema. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchas veces consideramos que el abrir nuestro corazón y contar nuestros problemas tal cual como son, sin ponerle adornos, sin tratar de repararlos, sin tratar de minimizarlos, lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es un signo de debilidad. No quiero que la otra persona me vea llorando. ¿Qué van a pensar de mí? Que todo un macho, super macho llorando. Ay, no, la nenita. Se le volteó la manita a Rosita. Pensamos eso. Y por eso no abrimos nuestro corazón. Yo hablo especialmente a los hombres. Las mujeres son más abiertas, son más transparentes, son más naturales. Pero el hombre no, a mí que no me vean llorar. Yo no tengo ningún problema, pastor, yo todo bien. ¿Por qué? Porque tienen miedo que le digan usted es un débil. Le da miedo que el pastor o el líder tenga que sacar el pañuelo y le diga, mire, sóplese los mocos, hermano, tranquilo. Piensan que uno se sienta en la silla ahí simplemente ¿para qué? Para juzgar y señalar. Y el Salmo 1 es claro y dice, no te sientes en la silla de los escarnecedores. ¿Quién eres tú para criticar? Y Pablo lo escribe en Romanos y dice, ¿quién eres tú? ¿Tú que juzgas? ¿Te crees qué? Que no te van a juzgar, con la misma vara que tú mides serás medido.
Pero nosotros en nuestra mente ya tenemos que un complejo que dice no, hablo, lloro, comento mi problema, debilidad. Y cuando somos débiles pensamos que la gente se va a aprovechar de nuestra condición de debilidad. Y por eso no abro mi corazón. Luego el Señor me dijo, en segundo lugar, ¿por qué no abrimos nuestro corazón? ¿Por qué no podemos buscar ese compañerismo? ¿Por qué no puedo abrir mi boca y decirle a la persona tal cual como es la circunstancia? ¿Sabe por qué? Porque hay argumentos falsos en la mente. ¿Cuál es el argumento falso? Jesús es mi Señor y yo le puedo contar todo a Él. Sí, hasta ahí es verdad. Y no necesitamos buscar un mediador para confesar el pecado, porque Jesús dice, yo soy el mediador entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios dice en primera de Juan 1:9 que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Él. Pero Santiago, como le dije hace un momento en el capítulo 5, versículo 16, dice, confiésense los pecados unos a otros. Pero el propósito de ese versículo no es decirle a usted que tiene que ir delante de otra persona y decirle, mire, yo soy pecador. Mire, yo la verdad la semana pasada no vine a la iglesia porque estaba de rumba y entonces me encontré con una amiga de la infancia, entonces fui infiel y adulterio, entonces perdóneme. Ese no es el propósito del versículo. El propósito del versículo es que usted pueda confesar su debilidad. Que usted le diga a la otra persona, mire, lo miro a los ojos y le puedo decir, ¿sabe qué? Soy débil. Necesito ayuda. Eso es lo que yo creo que persigue el versículo. Porque yo lo hago delante de Dios y dice la palabra que Él borra mis pecados y lo lleva a lo profundo de ¿qué? Del mar. El Salmo 103 dice que tan lejos como está el oriente del occidente, así quedan mis transgresiones delante de Dios. Pero cuando yo confieso mi pecado, cuando yo miro a alguien a los ojos y le digo, mire, sí, yo miento, yo soy ladrón, ¿sabe qué está cayendo? La mentira del diablo. Ese orgullo que tengo yo, ese argumento falso cae cuando yo hablo con otra persona. ¿Por qué? Esto lo podemos extrapolar cuando Juan dice, ¿tú amas a Dios? ¿Usted ama a Dios? Entonces demuéstremelo. ¿Cómo lo va a demostrar? Amando al que tiene a su lado. De la misma manera el pecado va a caer cuando yo ¿qué? Lo confieso y soy libre. Dice, y la verdad los hará libres. Hay veces en donde yo necesito descargar mi corazón para que el corazón sea ¿qué? Libre. Y una buena forma de enfrentar el pecado, una buena forma de enfrentar las cargas es que comentándolas con alguien. Por eso dice la palabra que tiene que ser alguien que maduro espiritualmente. No es cualquiera, yo no le estoy diciendo a usted que se lo cuente a cualquiera. Le estoy diciendo busque a alguien maduro espiritualmente. Muchas veces y sin darnos cuenta, la restauración de Dios viene a través del abrazo de una persona. Muchas veces y sin darnos cuenta, la restauración viene con una palabra de aliento. El Señor me permitió a mí vivir eso y yo lo he vivido muchas veces. Palabras de personas que no esperaba me han dado ¿qué? Voces de aliento. Dios nos va a dar muchas cosas a través del hermano que está sentado ahí en su silla. Así que dígale al de lado, gracias, hoy me bendices. Ya sé quién me va a bendecir con la comida hoy. Número 3. Por lo cual a mí me cuesta, yo le estoy hablando de mí, por lo cual a mí me cuesta acercarme a alguien y no abrir mi corazón. Por las ocupaciones, sencillamente no tengo tiempo. Mi líder me llama 60 veces, me dice por aquí, por allá, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana. No tengo tiempo, estoy trabajando, estoy ocupado, mis problemas, mis necesidades, los niños, la familia. Nunca tengo tiempo. Y eso hace que yo no pueda abrir mi corazón y recibir la restauración que el Señor quiere. Luego Dios me habló y me dijo, en cuarto lugar, ¿por qué no puede una persona acercarse a pedir ayuda, compañerismo? Porque hay resentimiento hacia las personas. Uy, no, y me tocó con ese, no. Yo no quiero estar con esa persona. Yo a alguien como él o como ella, yo no le cuento mis cosas. A mí me contaron, me dijeron que esa persona es así o asá. Y ya nos hacemos ¿qué? Una imagen falsa. Y eso trae ¿qué? Resentimiento. Hebreos en el capítulo 12, versículo 15 dice que no debemos dejar que ninguna raíz amarga se pose en nuestro corazón.
porque trae contaminación y no me permite abrir el corazón. Entonces yo tengo que saber que si Dios me pone bajo la autoridad de alguien es porque Él tiene un propósito con ese alguien. Dígale, con ese alguien Dios tiene un propósito. Dígale al de al lado, con ese alguien Dios tiene un propósito para ti. Entonces el resentimiento no me deja aceptar la voz de esa persona. No lo veo como autoridad. Dios habla y dice que Dios respeta las autoridades. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Ahí no dice que tiene que gustarle a usted. Ahí no dice que tiene que ser la persona con la que más compagina. Ahí no le dice que tiene que ser con la persona, choque las 5, vamos, hey, give me 5. Oh, yeah. De pronto coincidirá con un líder así. De pronto no, le tocará uno de esos bien toscos. Uno de esos bien agrestes, bien así que no le abrazan ni le dice nada a nadie, sino que hubo, a ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué? Ah, el Señor te dice y usted, ay no, Señor. Pero yo debo entender que si veo en Dios esa oportunidad de ministrarme, Dios puso a esa persona por algo en mi camino. Pero el resentimiento hacia las personas no me deja abrir el corazón. En quinto lugar, Dios me dijo, ¿sabes por qué las personas o por qué tú no te has podido acercar más a otros? Porque hay relaciones rotas. La Biblia es clara cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no va a poner la expectativa, la confianza en una persona. Ay, es que este líder es más chévere que el otro. No. No confiamos en la gente, confiamos en que Dios va a usar a esa autoridad para bendecirme a mí. Pero resulta que cuando yo confío en la gente y la gente me falla, porque quiero decirle que la iglesia está hecho de humanos y el humano falla, y esa frustración hace que las relaciones se rompan. ¿Por qué? Porque esa persona defraudó mi confianza. Esa persona me lastimó. Esa persona me hirió. Y cuando las relaciones están rotas, yo no quiero contarle nada a nadie. Pero resulta que el Señor está esperando que nosotros perdonemos y sigamos adelante. El único que nunca le va a fallar a usted se llama Jesús. De resto, del pastor para abajo que entre y escoja por ahí. Todos fallamos. Dígale al del lado, tú también fallas. Fácil decir eso, ¿cierto? Tú también fallas. Pero dígale al del lado, yo también fallo. Recuerde, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital ¿de qué? De pecadores. Por eso usted no va a poner la confianza en el hombre, sino en Dios. En sexto lugar, ¿por qué no podemos abrir nuestro corazón? Por los celos. Ay, no, y mire, lo dice que hablando en lengua rama, carabata, ay, sí que, ¿cómo no? Y el Señor te dice, ay sí, cómo no, el Señor, eso debe ser inventos de Él. Me molesta que otras personas tengan dones que yo no tengo. Y por eso no voy a donde esa persona a una cita y por eso lo dejo plantado y por eso me hago el loco y por eso no me conecto en un equipo de crecimiento. Porque ¿para qué? Para oírle a ese que se cree que tiene los dones y que el Señor le muestra y que la visión y que Joel 2:28 dice que en los tiempos finales los jóvenes soñarán y tal, ¿verdad? No, yo no creo en eso. Celos. Y los celos son un fruto de la naturaleza pecaminosa. Es un hábito pecaminoso que hay que cortar. ¿Por qué? Porque eso me hace cogerle fastidio a la gente. Y este que se cree ahora se cree más santo, se cree más justo, más perfecto. Mírelo ahí, mírelo cómo camina. Y usted empieza a verle todos los defectos a la persona. No conozco al primer perfecto, no lo he visto aquí en la iglesia, solo a Jesús. Pero de resto todos. Pero si me pongo más a ver lo malo que lo bueno, siempre va a pesar más que lo malo. Y Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8 dice que ¿en qué me debo concentrar? En lo bueno, en lo justo, en lo honorable, en lo que agrega valor, en eso concéntrese. Porque si no, usted hasta el tono de voz le va a fastidiar. A mí me pasó en el pasado, tuve uno de mis primeros líderes, ese tipo hablaba y yo decía, ay, qué fastidio. ¿Pero por qué? Porque en mi corazón había todas estas cosas. Y finalmente, en séptimo lugar, ¿por qué no puedo abrir mi corazón a otra persona? Por orgullo espiritual. ¿Qué significa orgullo espiritual? Yo no tengo nada que aprender de esa persona. Esa persona no tiene nada que aportarme a mí en la vida. Esa persona
no está ni capacitada en las cosas de Dios y vea, ahora es que el líder mío. Eso es orgullo espiritual. Significa que en nosotros no hay un espíritu enseñable que nos permita aprender de las demás personas. ¿Sabe dónde está el verdadero éxito de alguien? En un corazón enseñable, que quiera aprender, así sea una sola cosa de otra persona. Ahí está la clave, ahí está el éxito, porque Dios en esa debilidad de esa persona es donde se va a glorificar. Y Pablo lo escribe y dice: Señor, me basta tu gracia para que tu poder se perfeccione, ¿qué? En mi debilidad. Qué rico poder tener una persona débil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a usar de gran manera para hablarle a su vida. No busque siempre, queremos siempre lo más alto. No, yo quiero que el líder sea el pastor, la pastora, el líder A, B, C, D, E. Esos son los líderes que quiere la gente, ¿o no? A mí que me toque con el pastor, me voy para ejecutivos. No, le aseguro que el que menos piensa, ese le va a hablar a usted. ¿Por qué? Porque Dios usa a los más pequeños. Dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo, tomó a una persona para avergonzar a los que se creen sabios. Así que no menosprecia a nadie, no sea orgulloso espiritualmente. Ahora, entonces la pregunta que sigue es: ¿cualquier persona puede ser mi apoyo espiritual? No. La respuesta es no. Porque la Biblia es clara y la Biblia no se contradice. La Biblia dice, cuando habla Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: el que aspira a ser obispo, el que aspira a ser líder, el que aspira a ser pastor, a buena posición aspira, en primera de Timoteo, capítulo 3. Muy buena posición, dígale al de lado: aspiras a muy buena posición. La posición de consejero, la posición de apoyo, la posición de ánimo, es una gran posición a la que tú aspiras, pero da unos requisitos. Y dice: ojo, que esas personas no sean recién convertidas. Lo demás ya saben ustedes: que no tome, que no sea dado al vino, que no sea adúltero, hombre de una sola mujer, que maneje bien sus finanzas, que a su casa se sujeten. Pero lo más importante es que sean personas que sepan manejar la oportunidad de estar en una posición de autoridad. Eso es lo más importante. Por eso usted no puede buscar a cualquier persona. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, si usted tiene una lucha sexual, si usted tiene problemas con la pornografía, ¿será que usted puede buscar a otro que tiene el mismo problema? Uy, hermano, es que todas las noches tengo unas luchas. Y el otro: uy, yo también. ¿Y ya vio la última página web? No, ¿cuál? Muestre, www. Si usted anda con un adúltero, ¿cómo le van a llamar? Adúltero. Si usted anda con un ladrón, ¿cómo lo van a llamar? Ladrón. Ahora, Dios puede usar a una persona restaurada en esa área para que lo ministre a usted, para que lo ayude a usted en su dificultad, para que lo edifique y fortalezca su fe. Le recuerdo Romanos capítulo 15, versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Por eso, si usted me pregunta a mí, ¿quiénes son esas personas a las que yo voy y les pido que me levanten las manos? Son personas que han vivido procesos en la iglesia. Yo no busco a cualquiera. Dígale al de lado: yo no busco a ninguno. Busco ¿a qué? A personas que han vivido procesos de formación en la iglesia. Busco personas que ya yo sé que el Señor trató, que el Señor lidió con ellas, que el Señor restauró y que el Señor los ha puesto en lugares ¿de qué? De victoria. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Ahora, producto de mi experiencia, de lo que yo he vivido en mi propia vida, Dios nos permitió, dentro de la estrategia de la iglesia, crear grupos afines, lo que nosotros llamamos equipos de crecimiento. Ahí llega una persona, se conecta a la iglesia, y personas que ya han vivido procesos y que han sido restaurados por el Espíritu Santo asumen que responsabilidades de qué, de pastorear a las personas. Ese es el propósito. Fomentar el compañerismo, no cualquiera.
Usted tiene que pensar y siempre concentrarse en lo bueno. Si hay alguien que el Señor ha puesto dentro de la iglesia en liderazgo, es porque el Señor le vio algo a esa persona. Créame que no fui yo. Si fuera por rosca y por palancas, tendría a otros sentados aquí adelante. Porque hay otros con los que yo me conecto más, compaginan más con mi forma de ser. Hablamos de fútbol. No hay ninguno del fútbol aquí sentado, véanlos. ¿Por qué? Porque el Señor escoge de una manera diferente. Pero los fuertes deben apoyar a los débiles. Ahora, yo que estoy empezando, ¿qué debería hacer? Conectarme a un equipo de crecimiento. Y a través del equipo de crecimiento recibir ¿qué? La instrucción, la capacitación para tratar mis debilidades. Porque recuerde que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. El propósito de Dios es que seamos perfeccionados. Y quiero darle una buena noticia en esta noche. La única forma para ser perfeccionados es a través del trato con la gente. Porque el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el hombre. Solo con el hombre, con la persona que usted tiene a su lado, con ese líder que de pronto no le cae tan bien, usted va a ser pulido. Porque Dios quiere que el compañerismo crezca dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál es la función de esa persona, del fuerte? Animar. La función de un líder, la función de una persona que levanta las manos como Aarón y como Hur es la de animar a las personas. Y el concepto de animar es un concepto amplio. ¿Sabe qué significa la palabra animar? Para los que son líderes y para los que van a ser líderes. ¿Cuántos van a ser líderes? Amén. ¿Sabe qué significa animar? Animar significa literalmente llamar a una persona para que se ponga al lado de otro. En otras palabras, Juan, venga acá. Yo lo voy a animar. Yo animo a Juan, ¿sabía usted? ¿Te animo? ¿Sí? Bien. Entonces yo lo llamo. Yo le digo, Juan, ¿necesitas ánimo? Yo lo llamo y él se pone al lado mío. Yo le digo, yo voy a estar a tu lado. Y animar significa que yo lo llamo a mi lado y le digo, Juan, hoy estás aquí porque necesito exhortarte. Eso es animar. Exhortar es decirle lo que no está bien en su vida. Cosas que tiene, ya te puedes sentar ya. Consejería pública, Juan, no más. Llamar a alguien para que se ponga al lado de uno, para que lo exhorte. El líder debe ser una persona que lo exhorta a uno. ¿Usted quiere que le levanten las manos? Porque a veces solo queremos oír la voz de ¿qué? Ay, mijito, pobrecito. Somos muy dados a la autoconmiseración. Me incluyo. Me encanta que me digan, ay, tan sufrido, qué dolor, pobrecito. Me encanta, pobrecito yo, dígale de lado, pobrecito yo. Ay. Pero la función de alguien que levanta las manos es llamarlo y decirle, deje de llorar. Levántese y enderece su camino. Eso es una voz de ánimo, consolar. A veces usted no necesita hablar, sino simplemente escuchar y dar un abrazo. Eso es animar. O tal vez usted tiene que hablar y dar una voz de aliento. Todo se puede, tranquilo, Dios tiene el control. Eso es animar. Y eso es lo que hace una persona que levanta las manos. Esa es la clase de persona que yo busco. Yo le estoy hablando de las personas que a mí me han levantado las manos. Le estoy hablando de mis Aarones, de mi Hur, y le voy a hablar de otro personaje que también fue un hombre de consolación. La Biblia lo describe en Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Yo hoy quiero enseñarle a usted que sí hay personas que pueden traer consolación a nuestra vida. Que yo debo ser ¿qué? Lo suficientemente humilde para que el Señor pueda usar a la persona que puso sobre mí en autoridad. No cualquiera. No es mi compadre, no es mi amigo. Es una persona que puede ser un extraño para mí muchas veces. Pero es una persona que Dios quiere usar para traer ¿qué? Consolación. Ánimo. Una voz de aliento. Exhortación. Para que usted organice su vida y vuelva a poder levantar las manos. Porque recuerde, Moisés bajaba las manos y ¿qué? Los amalecitas arreciaban.
Pero al final Moisés pudo mantener las manos en alto. ¿Gracias a quién? A los que estaban con él. Valore a esas personas. Valore a esas personas que Dios ha puesto en autoridad, porque son las personas que al final del día, dice, y al final de la tarde pudieron vencer. ¿Gracias a quién? Moisés estaba cansado. Y le aseguro que si hacemos el experimento y subo a 3 personas aquí, los 3 se cansan. Porque uno sosteniéndole el peso del brazo al otro también se cansa. Pero al final del día la batalla no se ganó porque Moisés tenía los brazos arriba. La batalla se ganó porque ellos 3 tenían los brazos arriba. Los 3 trabajaron como equipo y vino ese espíritu de consolación. Ahora, ¿por qué le hablo de Bernabé? ¿Por qué le sumo a Ur y a Aarón a un Bernabé? ¿Por qué? Porque Bernabé fue un hombre de consolación. Para Pablo no hubo otro mejor que Bernabé. Cuando Pablo empezó su ministerio, la persona que le dio voces de aliento y de ánimo fue Bernabé. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículos 27 y 28, que Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y lo voy a suspender por un momento ahí. ¿Qué pasaba? Dice la Biblia que Pablo iba camino a Damasco y tuvo una revelación con el Señor Jesucristo. Pablo se regresa y empieza a predicar en ese lugar de quién es Jesús. Pero ¿quién era Pablo? Saulo, el hombre que había perseguido a la iglesia. Los apóstoles, cuando le mencionaron que Saulo estaba predicando en Damasco, ¿qué dijeron? No creemos ni papa de la conversión de ese tipo. No creemos que ese hombre se haya arrepentido. No puede ser que nuestro peor perseguidor ahora sea nuestro mayor animador. No lo creemos. Ahora pensemos por un instante cuál sería la frustración, la carga de Pablo. La iglesia no me cree. La iglesia no cree que yo tuve un genuino arrepentimiento. La iglesia no confía en lo que yo estoy haciendo. La iglesia no cree en mis palabras. Pero apareció a alguien que decidió que aceptarlo. Y levantó las manos cansadas de un hombre que no sabía cómo convencer a una iglesia de que era un hombre diferente. Alguien se metió en la brecha por Pablo. Como dice la Biblia, alguien se atrevió a caminar la segunda milla por alguien que no valía la pena. Usted hubiera dado un peso por Pablo, yo hubiera dicho decapítenlo. Así como apedrearon al pobre Esteban, que lo apedreen a él también. Pero alguien vio algo que nadie más veía. Un hijo de consolación. Y Bernabé lo tomó de la mano y lo presentó frente a los apóstoles. Y les dijo, mire, este sí es un verdadero hombre arrepentido. Yo doy prueba de ello. Se metió en la brecha y caminó con Pablo. Y dice en el versículo 28 entonces que ya Pablo estaba con ellos. En Jerusalén entraba y salía. Esa es la clase de líderes que necesitamos. Hombres de consolación, mujeres de consolación. Así que usted tiene que orar por Bernabés, por Aarones y por Urs en su vida para que lo animen. Pero Pablo también animó a Juan Marcos. ¿Usted sabe quién es Juan Marcos? ¿Usted alguna vez ha leído el Evangelio de Marcos? ¿Cuántos han leído el Evangelio de Marcos? Bueno, le voy a hablar del joven Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Primer viaje misionero de Pablo. ¿Usted se imagina? Pablo, Bernabé y Juan Marcos arrancaron en el viaje misionero. En la mitad del camino el joven Juan Marcos, que como que era de una familia acomodada, sacó el bulto y se regresó. Y Pablo, como era un hombre fuerte, colérico, se molestó y dijo, ese tipo conmigo no trabaja más. Así dijo Pablo, ese conmigo no va a ninguna parte más. Ahora en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé nuevamente se estaban alistando. Y Bernabé tuvo la grandiosa idea de decirle a Pablo, llevemos a Juan Marcos. Adivine cuál fue la respuesta de Pablo. Ni loco. Dígale al de lado, ni loco. Yo con ese cristiano no voy ni a la esquina. Ese es un flojo, vago. Y eso produjo una separación entre Pablo y Bernabé. Pero Bernabé vio algo que Pablo no había podido ver en ese momento. Claro, su nombre era ¿qué? Hijo de consolación.
despreciado, rechazado por el superapóstol Pablo, el hombre se sentía mal. Pero ¿qué? Bernabé lo levantó. Bernabé levantó las manos de un hombre que sentía que no servía para el ministerio. Y mire lo interesante en 2 de Timoteo 4:11, cuando Pablo ya estaba encarcelado. Y escribe y dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Toma a Juan Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Por qué ese hombre Marcos llegó a ser el hombre que escribió un evangelio? Porque alguien se metió en la brecha, levantó sus manos y creyó en él cuando nadie más creía en él. Usted y yo debemos ser como Bernabés, hijos de consolación. Ahora le voy a terminar compartiendo lo que han hecho estas personas. Quiero compartirle lo que han hecho los Aarones, los Urs y los Bernabés en mi vida. Este es mi testimonio. Porque ellos me han ayudado a llevar ¿qué? Mis cargas. Cuando mis brazos no han podido más, en primer lugar ellos me han dado fuerza. Cuando yo no he podido dar un paso, cuando mis brazos ya están totalmente exhaustos, ellos los han levantado. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de contar con estas personas? Que nunca me han pedido nada a cambio. Nunca he tenido que sacar un billete de 50,000 para pagar una consulta. Nunca he tenido que invitarlos a almorzar para que ellos me levanten las manos. Eso es lo que han hecho personas como Bernabé, como Ur y como Aarón. Esas personas me han ayudado en mis batallas espirituales, sin yo pedírselo. Dios les ha puesto amor por mí, para que ellos peleen por mí. Ellos hacen guerra espiritual por mí. Aún sin yo saberlo, esas personas hacen ayunos impresionantes para que yo sea libre. ¿Usted haría un ayuno de 40 días por otra persona? Mis Bernabés sí lo hacen por mí. 40 días ayunando por mí, cuando yo no soy capaz ni de ayunar medio día por ellos, pero ellos sí lo hacen por mí. Ellos han secado las lágrimas de mis ojos y con su voz de aliento siempre me han mostrado que hay una luz al final del túnel. Por eso mis brazos hoy pueden estar arriba. ¿Por qué? Porque ellos me han secado las lágrimas y me han dicho: sí se puede. Dios siempre tiene lo mejor. Y me recuerdan lo que dice la palabra, me recuerdan las promesas de Dios. Y me dicen: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me dicen: no temas, no te angusties, porque el Señor está contigo. Él te infundirá aliento con su vara y con su callado. Siempre me están recordando lo que Dios me dice. Porque ellos en su amor han decidido levantar mis manos. Me han fortalecido con sus testimonios, con sus cambios en su vida, con las cosas que han vivido en sus ministerios. Me fortalecen y siempre son voces ¿de qué? De aliento. Me ayudan siempre a escuchar lo bueno y a desechar lo malo. Pero ¿sabe qué es lo más valioso de estos Bernabés? De estos Aarones, de estos Urs, que me han exhortado en el pecado. Yo le doy gracias a Dios que un día conocí a un Bernabé que me sentó en una silla y que por el poder del Espíritu Santo me confrontó y me dijo cuál era mi pecado. Y le doy gracias a Dios que su voz caló en mi corazón y me permitió ser libre de mi maldad. Fue producto del amor de esa persona que yo puedo decir que hoy estoy ministrando en una iglesia. Porque esa persona, cuando yo lo necesitaba, levantó mis manos. Ahora le hago una pregunta: ¿quién le levanta las manos a usted? ¿Sí lo valora? ¿O no quiere nada? Yo no quiero que nadie me levante las manos. Yo soy súper fuerte, yo soy Superman. Yo reconozco que me canso. Yo reconozco que soy débil. Pero hoy también reconozco que vale la pena tener compañerismo dentro de la iglesia. Vale la pena, ¿por qué? Porque hay gente que tiene un corazón puesto por Dios para ayudarme en todo lo que yo necesito. Vale la pena. No son perfectos, ni mucho menos, pero son personas que expresan perfectamente el amor de Dios hacia mi vida. Dios siempre le va a manifestar su amor a través de estas personas.
Y quiero darle o recomendarle 3 cosas, animarlo a 3 cosas. Lo primero, busque ese apoyo espiritual. Pero sea honesto y ábrale su corazón. Conéctese con la iglesia. Estoy seguro que de lo que usted menos espera, Dios va a sacar a un Bernabé para consolarlo a usted. En segundo lugar, lo segundo a lo que lo quiero animar, eche fuera de su mente esos argumentos falsos que le dicen que usted no necesita a nadie. Usted y yo sí necesitamos. Recuerde, la oración del justo es poderosa y eficaz. Sí necesitamos. Y en tercer lugar, prepárese, porque el día de mañana Dios lo va a usar para que usted sea una figura consoladora como Bernabé.